Hola a todos y bienvenidos a bordo de una de las historias más fascinantes y trágicas de todos los tiempos. Hoy no solo vamos a hablar del hundimiento del Titanic, vamos a retroceder en el tiempo para vivir sus últimas 24 horas. ¿Qué hacían los pasajeros y la tripulación justo antes de que el destino cambiara para siempre? Acompáñenme en este viaje al corazón del gigante de los mares. Nos situamos en la mañana del sábado 13 de abril de 1912. El Titanic lleva 3 días navegando en las gélidas aguas del Atlántico Norte. El ambiente a bordo es de pura euforia y lujo. Para los pasajeros de primera clase, el día comienza con un desayuno suntuoso en el salón comedor, una réplica del Palacio de Versalles. Imaginen mesas adornadas con porcelana fina, cubertería de plata y un menú que incluía desde arenques ahumados hasta chuletas de cordero. La conversación fluye, se habla de negocios, de arte y de los últimos cotilleos de la alta sociedad. Mientras tanto, en segunda clase, el ambiente es más relajado, pero igualmente confortable. Las familias disfrutan de su propio salón comedor, con música en vivo interpretada por la orquesta del barco. Los niños corretean por la cubierta de paseo, jugando con sus aros y peonzas. En tercera clase, la atmósfera es vibrante y llena de esperanza. Para muchos, este viaje es el comienzo de una nueva vida en América. Se reúnen en el salón general, cantan canciones de su tierra natal y comparten historias, sueños y un poco de nostalgia. La emoción es palpable. Están a solo un par de días de llegar a Nueva York. Durante el día, las actividades son variadas. Los pasajeros de primera clase pueden disfrutar del gimnasio, equipado con lo último en tecnología de la época, como caballos eléctricos y máquinas de remo. Otros prefieren la piscina de agua salada climatizada o los baños turcos. El café parisien, con su decoración de enrejado de hiedra, es el lugar de moda para tomar el té de la tarde y socializar. John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo, viaja con su joven esposa Madeleine. Se les ve paseando por la cubierta, ajenos a la tragedia que se avecina. A medida que el día avanza, la tripulación trabaja sin descanso. En el puente de mando, el capitán Edward Smith supervisa la navegación. Es su último viaje antes de jubilarse, y el ambiente es de confianza. En la sala de máquinas, los fogoneros alimentan sin cesar las monumentales calderas, manteniendo la velocidad del barco. En la sala de telegrafía, los operadores Jack Phillips y Harold Bright están abrumados. Reciben docenas de mensajes personales de los pasajeros, pero también algo más: advertencias de otros barcos sobre la presencia de hielo en la ruta. El sábado 13 de abril, el Titanic recibe varios avisos de icebergs. Uno del vapor Rappahannock, que informa haber navegado a través de un campo de hielo denso. Estos mensajes se transmiten al puente, pero la confianza en la insumergibilidad del Titanic es tan grande que no se reduce significativamente la velocidad. La vida a bordo sigue su curso normal, con una sensación de seguridad casi absoluta. Llega la noche del sábado y el barco se viste de gala. La cena, en primera clase, es el evento social del día. Los hombres visten smoking, las mujeres sus mejores vestidos y joyas. La orquesta, dirigida por Wallace Hartley, ameniza la velada con un repertorio de valses y ragtime. Después de la cena, algunos se retiran al salón de fumadores para jugar a las cartas y beber coñac, mientras que otros bailan en el salón principal. La noche es tranquila, el mar está en calma y el cielo despejado y estrellado. Nadie podría imaginar que sería la última noche de paz a bordo. Amanece el domingo 14 de abril. El día comienza como cualquier otro, pero el aire es notablemente más frío. Se celebra un servicio religioso en el salón de primera clase, dirigido por el propio capitán Smith. La asistencia es alta. Los pasajeros disfrutan del sol en la cubierta, bien abrigados, maravillados por la inmensidad azul del océano. La sensación de aislamiento y aventura es total. A lo largo del día llegan más y más advertencias de hielo. El Caronia, el Baltic, el América
y más tarde el Mesaba, todos informan de grandes icebergs directamente en la ruta del Titanic. La advertencia del Mesaba es crucial, ya que detalla un enorme campo de hielo. Sin embargo, por una fatalidad del destino, este mensaje nunca llega al puente de mando. El operador de radio, sobrecargado de trabajo, lo archiva para transmitirlo más tarde, una decisión que tendría consecuencias devastadoras. A pesar de los avisos, el capitán Smith mantiene una velocidad de casi 22 nudos. La presión por llegar a Nueva York a tiempo es alta. La noche del domingo es aún más fría. La temperatura del agua ha caído a casi 0 grados. El mar está extrañamente tranquilo, como un espejo de cristal negro, lo que dificulta la detección de icebergs, ya que no hay olas rompiendo en su base. En el nido del cuervo, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee escudriñan la oscuridad. No tienen binoculares. Se habían quedado guardados en un casillero cuya llave no estaba a bordo. Son las 11:39 de la noche. La vida a bordo ha comenzado a apagarse. La mayoría de los pasajeros ya duermen en sus camarotes. La orquesta ha terminado su última actuación. En el puente, el primer oficial William Murdoch está al mando. De repente, la campana del nido del cuervo suena 3 veces, la señal de objeto por delante. Fleet llama desesperadamente al puente. Iceberg justo delante. Murdoch reacciona al instante. Grita, todo a estribor, y ordena detener las máquinas y ponerlas en reversa. Pero es demasiado tarde. El Titanic es demasiado grande y va demasiado rápido. El barco comienza a virar lentamente, pero no lo suficiente. Los pasajeros sienten una ligera vibración, un raspado sordo a lo largo del casco de estribor. Algunos se despiertan, otros ni lo notan. En las cubiertas inferiores, el sonido es mucho más alarmante. El iceberg ha abierto una serie de brechas en el casco por debajo de la línea de flotación. El agua helada del Atlántico comienza a inundar los primeros 5 compartimentos estancos. El diseñador del barco, Thomas Andrews, que está a bordo, hace un cálculo rápido y le da la terrible noticia al capitán Smith. El Titanic puede flotar con 4 compartimentos inundados, pero no con 5. El barco se hundirá. Estima que les queda, como mucho, 1 hora y media o 2. Son las 12:05 de la madrugada del 15 de abril. El capitán Smith da la orden de destapar los botes salvavidas y reunir a los pasajeros en cubierta. Comienza el caos silencioso. La tripulación despierta a los pasajeros, pero muchos no comprenden la gravedad de la situación. La orden es mujeres y niños primero. Pero hay un problema fatal. No hay suficientes botes para todos. Solo hay espacio para la mitad de las personas a bordo. Comienza la evacuación, desorganizada y confusa. Algunos botes se bajan casi vacíos, por miedo a que se rompan o porque los pasajeros no quieren abandonar la aparente seguridad del gran barco por un pequeño bote en medio del océano helado. Mientras tanto, en la sala de telegrafía, Phillips y Bright envían frenéticamente la señal de socorro, CQD, y el nuevo SOS. Mientras el barco se inclina cada vez más, el heroísmo y la cobardía se manifiestan. La orquesta de Wallace Harley se traslada a la cubierta y comienza a tocar música alegre para calmar los nervios de la gente. Continúan tocando hasta el final. Personajes como la insumergible Molly Brown ayudan a organizar la evacuación en los botes. Otros, como Benjamin Guggenheim, se visten con sus mejores galas para morir como caballeros. A las 2:20 de la madrugada, con la proa completamente sumergida, el Titanic se parte en 2 y se hunde en las profundidades del Atlántico, llevándose consigo a más de 1,500 almas. Las últimas 24 horas a bordo habían pasado de la opulencia y la celebración a la lucha desesperada por la supervivencia. Una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y el exceso de confianza del hombre frente a la naturaleza. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal.
Hoy vamos a hablar de una película que dividió opiniones, que nos hizo soñar con las estrellas y también nos planteó un dilema moral bastante intenso. Hablo de Passengers, protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence. La recordamos por su espectacular diseño visual, la soledad del espacio y esa historia de amor tan controversial. Pero hoy no vamos a centrarnos solo en Jim y Aurora. Hoy vamos a hablar de los otros protagonistas, los grandes olvidados de esta odisea espacial, los otros 5.000 pasajeros y los 258 tripulantes que dormían mientras la vida de dos personas se desarrollaba. Recordemos la premisa. La nave Avalon viaja durante 120 años hacia un nuevo planeta colonia, Homestead Suns. Por un fallo, Jim Preston despierta 90 años antes de tiempo. Tras un año de soledad absoluta, toma la decisión desesperada y moralmente cuestionable de despertar a otra pasajera, Aurora Lane. A partir de ahí, la película se convierte en su historia, su romance, su conflicto, su supervivencia. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué historias no contadas se esconden en esas cápsulas de hibernación? Pensemos primero en el capitán Gus Mancuso, interpretado por Lawrence Fishburne. Él es el único miembro de la tripulación que despierta por otro fallo del sistema. Su aparición es clave. Es él quien les da acceso a áreas restringidas, les explica la gravedad de los fallos de la nave y, en esencia, les da las herramientas para salvarla. Pero su historia es trágicamente corta. Descubre que su cuerpo está fallando catastróficamente por el despertar defectuoso y muere en poco tiempo. Su muerte es un sacrificio heroico que permite a Jim y Aurora salvar la nave. Pero, ¿quién era Gus? Era el líder de la misión, un hombre con una responsabilidad inmensa. ¿Tenía familia esperándolo en Homestead Duo? ¿Qué sueños y esperanzas depositó en este viaje? La película apenas nos da tiempo para conocerlo, pero su personaje representa a toda la tripulación, profesionales dedicados cuyo destino dependía de la integridad de la nave. Gus no era solo una herramienta para la trama, era un hombre cuya vida entera se dedicó a una misión que nunca pudo completar. Su historia es la primera gran tragedia silenciosa de la Avalon. Ahora, vayamos a lo más profundo. Los 5.000 pasajeros, personas que, al igual que Jim y Aurora, pagaron una fortuna y dejaron atrás todo lo que conocían por la promesa de una nueva vida. La película nos dice que Homestead II es una oportunidad de empezar de cero, un nuevo Edén. ¿Qué tipo de personas se embarcan en un viaje así? Seguramente había familias enteras. Imaginen padres que pusieron a sus hijos a dormir, soñando con verlos crecer en un mundo nuevo, lleno de oportunidades. Quizás había científicos, artistas, ingenieros, agricultores, cada uno con una habilidad esencial para construir una nueva sociedad. Cada cápsula contenía una vida, una historia, una razón para cruzar 120 años de oscuridad. La decisión de Jim de despertar a Aurora es el centro del debate moral de la película. Él le roba su futuro, su única vida. Pero la película resuelve este conflicto de una manera que se centra casi exclusivamente en ellos dos. Cuando Aurora descubre la verdad, su furia es comprensible y justificada. Sin embargo, con el tiempo y ante la perspectiva de morir solos o juntos, ella lo perdona y eligen vivir su vida en la Avalon. Pero la decisión de Jim no solo afectó a Aurora, afectó a todos. Pensemos en ello. Si Jim no hubiera despertado a Aurora, él habría muerto solo en la nave. Los fallos en cascada que Gus descubre más tarde habrían continuado sin que nadie se diera cuenta. El reactor principal habría explotado, destruyendo la Avalon y matando a todos los pasajeros y a la tripulación en su sueño. Fin de la historia. Fin de 5.258 vidas. Entonces, irónicamente, el acto egoísta de Jim, el acto que condenó a Aurora,
fue también el acto que indirectamente salvó a todos los demás. Sin él y Aurora despiertos, no habría habido nadie para arreglar la nave. Esta es una capa de complejidad que la película no explora del todo. El dilema no es solo lo que hizo Jim estuvo mal, sino que su acción incorrecta tuvo una consecuencia positiva no intencionada para el colectivo. ¿Justifica eso su acción? Absolutamente no, pero añade una dimensión fascinante al debate. La supervivencia de miles de personas dependió de un acto de egoísmo y desesperación. Y aquí es donde entran las historias que no vimos. Al final de la película, vemos que la tripulación y los pasajeros despiertan según lo programado 88 años después y encuentran que Jim y Aurora han vivido una vida plena y han convertido el atrio principal de la nave en un paraíso natural, un ecosistema lleno de árboles, plantas y vida. Es una imagen hermosa, poética, pero detengámonos a pensar en la experiencia de esa gente al despertar. Imagina ser uno de esos pasajeros. Duermes y al instante siguiente abres los ojos esperando ver la órbita de Homestead Zones. Pero en lugar de eso, el capitán te reúne y te cuenta una historia que parece sacada de una novela. Te dicen: bienvenidos, la nave estuvo a punto de ser destruida. 2 pasajeros despertaron 90 años antes, salvaron la nave, vivieron sus vidas enteras aquí y murieron de vejez. Ah, y por cierto, uno de ellos despertó al otro a propósito. ¿Cuál sería tu reacción? Primero, un shock absoluto. La idea de que tu vida pendió de un hilo tan fino durante décadas sin que lo supieras. Luego, probablemente, gratitud. Estás vivo gracias a ellos. Jim y Aurora se convertirían en figuras legendarias, los salvadores anónimos de la Avalon. Pero luego vendrían las preguntas más complicadas. ¿Y si uno de los pasajeros era el prometido de Aurora, esperándola en Homestead Dunes? ¿Y si su familia estaba en la nave y despertaron para descubrir que ella vivió y murió décadas antes de que pudieran volver a verla? La historia de Jim y Aurora, que para nosotros es un romance espacial, para ellos sería una leyenda agridulce, una historia de sacrificio, amor y también de una transgresión moral profunda. El final de la película nos deja con una sensación de cierre para los protagonistas, pero abre un universo de posibilidades narrativas para los demás. ¿Cómo se procesa colectivamente una noticia así? ¿Cómo se honra a las 2 personas que te salvaron, sabiendo que su historia comenzó con un acto terrible? Jim y Aurora se convierten en el mito fundacional de la colonia de Homestead Dunes, antes incluso de que pisen el planeta. Serían los Adán y Eva de su historia, pero un Adán y Eva cuya historia está manchada desde el principio. Pensemos en los descendientes de esos colonos. 100 años después, en Homestead, los niños estudiarían en la escuela la historia de la travesía de la Avalon. Aprenderían sobre Jim y Aurora. ¿Serían vistos como héroes? ¿Como figuras trágicas? O quizás su historia sería un cuento con moraleja sobre la soledad, la ética y la naturaleza humana. La película nos presenta una historia contenida, pero las ondas de esa historia se expandirían por generaciones. La película podría haber explorado esto de muchas maneras. ¿Qué pasaría si uno de los tripulantes que despierta es un experto en ética o un psicólogo? Su análisis de la situación sería fascinante. ¿Cómo manejarían la noticia? ¿Cómo la comunicarían al resto de los pasajeros para evitar el pánico o el juicio masivo? El legado de Jim y Aurora sería complejo. Por un lado, son los jardineros que crearon un Edén en la nave. Por otro, su historia es un recordatorio constante de la fragilidad humana y de las decisiones oscuras que una persona puede tomar cuando se enfrenta a la soledad absoluta. En resumen, Passengers es mucho más que la historia de 2 personas. Es la historia de 5.259 almas a la deriva en el espacio, cuyo destino fue alterado para siempre por la colisión con un asteroide y la desesperación de un hombre.
Las historias de los pasajeros olvidados son las que llenan los vacíos de la película. Son historias de gratitud, de pérdida, de preguntas sin respuesta. Son la prueba de que en cualquier gran relato, las historias más interesantes a veces son las que se quedan justo fuera del encuadre, esperando a ser contadas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que habrían reaccionado al despertar en la Avalon y escuchar esta increíble historia? ¿Ven a Jim como un salvador, un villano o ambas cosas? Dejen sus opiniones en los comentarios. Me interesa mucho leer su perspectiva. Gracias por acompañarme en este viaje más profundo por Passengers. No olviden darle like si les gustó el video, suscribirse para más análisis como este y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.